Nos encontramos en una nueva semana de estudio y durante esta semana hablaremos de un tema, Pastor Dani Perla, que es muy interesante porque vamos a hablar de resurrecciones antes de la cruz. Y el Pastor Dani Perla nos ayudará a saber qué implicaciones tiene eso para lo que estamos estudiando durante todo este trimestre, que recuerden es la esperanza que nosotros tenemos ante la muerte, que es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué implicaciones tiene esto de las resurrecciones antes de la cruz? Pero vamos a orar pidiendo a Dios su dirección para aprender hoy sobre la primera resurrección que se registra en la Biblia. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, venimos ante tu presencia para suplicar tu sabiduría para estudiar estos temas durante toda esta semana y este día domingo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Debo matizar para comenzar el hecho de que tal vez no sea la primera que se registra, pero sí fue la primera que sucedió. Digo que no fue la primera que se registra, ya vamos a hablar un poco más adelante porque es la resurrección de Moisés. Hay evidencia que vamos a compartir hoy y nuestro pastor nos ayudará a comprender esta evidencia. Pastor, comenzando justamente con este tema de la resurrección de Moisés. La semana pasada estuvimos estudiando los anhelos que tenían los profetas, los patriarcas, pero ahora nos encontramos ya con casos concretos. En primer lugar, ¿cómo sabemos que Moisés realmente resucitó? Porque tal vez sea la primera pregunta que nos surge. ¿Qué evidencia tenemos sobre la resurrección de Moisés? Muy bien, cuando nosotros vamos al relato bíblico en Deuteronomio, que es el libro último del Pentateuco, ahí se nos hace claro que Moisés murió, que fue sepultado por ángeles mismos, como vamos a ver ahí en una declaración, porque estaba solo. Dios no quería que se supiera el lugar de su sepultura por la idolatría humana. Siempre el ser humano anda viendo, alguien fue extraordinario, muy conocido, admirado, fue un gran líder y siempre hay esto de la idolatría. Así que Dios mismo se encargó de su funeral, fue el hombre a quien Dios enterró, involucrado directamente en esa obra. Hasta allí nos habíamos quedado si nosotros vamos leyendo el texto bíblico, pero luego venimos a los evangelios y allí nosotros conocemos que Moisés no estaba todavía ya sepultado, aunque sea en un lugar desconocido, no, sino que Moisés está vivo, aparece hablando con Jesús juntamente con Elías, que eso también tiene unas implicaciones muy interesantes, pero lo vamos a ver luego. Y en Judas, que es una, uno dice libro, pero es una página de nuestra Biblia. En realidad es una carta muy, muy breve. Judas menciona este episodio ya directamente. En los evangelios vemos a Moisés hablando con Jesús. Está vivo, no está muerto, está vivo. Pero en Judas se nos presenta el episodio donde Moisés fue resucitado por Jesús mismo. Y me gustaría si pudiéramos ir al texto en Judas. Aquí no vamos a decir capítulo, uno puede decir capítulo 1, pero no es realmente tan necesario, sino que vamos a el número 9, que es el texto donde claramente en pocas líneas, aquí se nos narra ese momento de la resurrección de Moisés. Y dice así: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Muy bien, yo sé que hay personas que tal vez tienen algún comentario, van a estudiar un poco más. De hecho, aunque cuando uno tiene en la Biblia, por ejemplo, yo tomo mi Biblia, aquí estamos casi al final de la Biblia, pero eso no significa que los judíos no tenían noción de la resurrección de Moisés, estaba ya en el ambiente. No voy a entrar aquí a otros libros que mencionan también esto, porque no ese es el propósito de la lección, solo lo digo por si alguien más pues quiere estudiar un poco más, ahí está bien, pero lo que sí tiene que saber, y me llama la atención acá, bueno, son varias cosas. En primer lugar, dice Miguel luchaba con el diablo. Esto me recuerda a lo que dice Apocalipsis, que Satanás estaba, el dragón luchaba en el cielo. ¿Por qué luchaba? Y aquí es lo que nosotros tenemos que
entender, iba a ser la primera resurrección en la historia de la humanidad. Desde que Adán y Eva murieron, nadie más había vuelto a la vida, aunque Dios les había hecho una promesa. Claro. Ahora, para el diablo era bien importante, de verdad que el diablo no deja, es detallista y no deja nada por ahí suelto. O sea, él tiene una inteligencia muy grande, y él dice, bueno, si ahora resucita a alguien de los muertos, va a ser la esperanza para las personas, porque de eso se trata esta lección, no solo ver qué pasa en la muerte. Bueno, está bien, mi familiar, mi amigo, quien sea, no está en el cielo, no está su alma por ahí, pero entonces no está en ningún lado, pero no pasa nada. No, la esperanza que estamos dando en esta lección es, hay un regreso, hay un retorno, va a ser a través de la resurrección. Entonces, para el diablo era importante mantener a la gente siempre desanimada, deprimida, porque alguien había muerto. Pero entonces Dios resucita a Moisés, y el diablo no quería. Para él era perder el dominio que él tenía. El diablo se gozó grandemente cuando murió el primer ser humano en esta tierra, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ahí vemos a Jesús luchando por reclamar a sus hijos. ¿Por qué? ¿En qué sentido luchaba Satanás? No es que no lo imaginemos que uno le agarraba el pie, el otro le agarraba la mano y estaban ahí casi desmembrando al pobre. Bueno, ahí en realidad ya estaban, no sabemos cuánto tiempo pasó tampoco, así que no queremos decir más. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el día que Moisés murió y el día de su resurrección. No sabemos si su cuerpo ya había entrado en descomposición. No sabemos nada, eso no se nos ha sido revelado. Pero la lucha era una lucha ideológica, porque el diablo tenía para reclamar, mira, Moisés hizo esto, fue asesino, Moisés no merece. Pero ahí me llama la atención que dice que el ángel Miguel, que nosotros sabemos que es Jesús, que se aparece, bueno, Miguel es el comandante, no es un ángel más, una orden diferente de ángel, no, es el comandante de las huestes angélicas. Pero él dice, el Señor te reprenda. Parece que yo ya he hablado, creo que hemos hablado un poco de eso antes. La verdad que tengo que hacer varios comentarios para poder entender bien esto. He hablado antes que en el cielo también Dios dio ciertas órdenes, asignaciones. Él, como Dios que se manifiesta en la Trinidad, pues va revelándose a sus seres creados paulatinamente. En una de esas revelaciones es que Miguel, que es el comandante de los ángeles, es Dios, y que va a ser posteriormente Jesús encarnado, el que viene a esta tierra. Pero como todavía esa revelación, Jesús no había venido, entonces Jesús recurre a Dios, al nombre de Dios, y dice, el Señor te reprenda. No discute, no pelea con él. Pasa lo mismo allá con la historia en Zacarías, con Josué, que era el sumo sacerdote, y entonces también el ángel de Jehová, que es Jesús preencarnado, viene y le dice, el Señor te reprenda. Pero después que Jesús vino a este mundo y murió en la cruz, ya no vamos a encontrar este tipo de frases, porque ya Él, en virtud de su muerte y su resurrección y su nueva vida que ahora tiene para siempre, ahora Él ya ha demostrado que puede vencer los terrores de la muerte. Y que es nuestra garantía. Y por eso, hablando de garantía, la cita que nuestro pastor mencionaba al principio, cuando comenzaba su comentario, es muy interesante y se encuentra en Patriarcas y Profetas, y dice así: Cristo mismo acompañado, quiero decir, por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió todo a su Padre diciendo, el Señor te reprenda. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverán a vivir. Y pastor, ¿por qué es importante destacar que
es que resucitó el cuerpo de Moisés, y no es que Jesús se llevó algo de Moisés, sino que fue completamente, como termina esta cita diciendo, los justos muertos volverán a vivir. Muy bien, creo que para finalizar este día es bueno recalcar eso que dice disputándole el cuerpo de Moisés. Notemos, y es lo que hemos estado hablando, es que para que una persona sea, tiene que serlo completamente, tiene que ser en cuerpo. El cuerpo es el vehículo para que nosotros lleguemos a ser. Y en la transfiguración, que se le conoce aquella ocasión en que Jesús fue vestido de gloria, también una gloria divina especial, y Moisés y Elías estaban hablando con él. Ese texto nosotros no vamos a leerlo hoy, pero se encuentra en Lucas capítulo 9, ahí usted puede ir y estudiarlo. Ahora, notemos qué pasaría. Ok, Moisés había muerto, sí, pero ahora sabemos que ha resucitado. Elías nunca murió. Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte. Entonces, si es que Moisés no resucitó, sino que su espíritu estaba en el cielo, quiere decir que frente a Cristo había un espíritu y alguien en cuerpo. Entonces eso no puede ser. Ahí habían dos personas, sí, no va con el relato, no es lógico. Y entonces eso fue lo que me llamó la atención aquí, que la lección destaca. Porque no era que estaba ahí un espíritu de uno y del otro sí el cuerpo. No, los dos estaban en cuerpo o no estaban. Eso es lo que tenemos que entender y hemos estado enfatizando una y otra vez. Y ahora, pastor, para todos los que están escuchando, como se decía, para finalizar esto, Moisés no entró a la tierra prometida aquí en la tierra, en Canaán, pero la revelación nos ha mostrado que Dios tenía algo mucho mejor para Moisés al ser el primero en resucitar y ser llevado al cielo como un símbolo de todos los justos muertos que han muerto en Cristo Jesús, que resucitarán. ¿Por qué eso debería de darnos esperanza frente a los problemas que enfrentamos aquí en la vida? El hecho de que hay cosas que no vamos a poder controlar aquí y que tal vez no se van a dar exactamente como nosotros esperábamos, pero ¿qué nos dice lo que le pasó a Moisés sobre lo que Dios tiene preparado para nosotros? Bueno, es extraordinario. Dios tiene la última palabra a pesar de nuestros errores. Amén. A pesar de que perdemos a veces oportunidades, nos metemos en problemas, lo que sea, pero Dios tiene la última palabra. Y si alguien en su corazón tiene esta esperanza que Cristo ha puesto de vida eterna, usted puede tener la garantía que la muerte no es el final. Amén. Nunca será el final para los hijos de Dios. Tan solo es un breve momento de pausa, pero que se reanudará esa vida cuando Cristo Jesús se manifieste. Así que podemos saber que los planes de Dios siempre son mucho más grandes que nuestros planes. Y Él no está viendo cómo nosotros nos perdemos. Él está viendo cómo nosotros podemos ser salvos. Amén. Y quisiera que orara por eso, por nosotros, pastor, para que tengamos esa esperanza en nuestro corazón. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque has dejado este relato en tu palabra para mostrarnos que tú tienes todo el poder para volver a la vida a una persona. Gracias porque esto es importante para nosotros ahora que todavía experimentamos la muerte. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón pueda permanecer fiel a ti y aún a pesar de algunas caídas, podamos en el fondo de nuestro corazón siempre, Señor, mantener nuestra devoción hacia ti y poder recuperar también cuando Cristo venga esa vida que si vamos a la muerte habremos perdido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.